Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias esta mañana por la oportunidad que nos das de poder dirigirnos a tu presencia, y rogamos, oh Dios, tu dirección en este tiempo. Tu palabra, Señor, que hablará. Bendícela, Padre, bendice nuestros corazones para atender con mucha diligencia y también, oh Dios, poner en práctica en nuestras vidas. Gracias, oh Dios, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo número 1 de 1 de Corintios, y la semana antepasada habíamos hecho las comparaciones, ¿no?, entre el primer versículo de 1 de Corintios y el primer versículo de 2 de Corintios. Había habido un crecimiento, ¿no? Entonces, primero, el primer versículo de 1 de Corintios se dirigía a la iglesia de Corinto, ¿no? Y en el primer versículo de 2 de Corintios se dirige a las iglesias que pertenecían a la iglesia, ¿no? A las iglesias que estaban en Acaya, ¿no? Entonces, había crecido, había habido un crecimiento, y habíamos sacado como un primer principio que esta iglesia tiene que crecer. Y hermanos, en ese sentido necesitamos estar comprometidos con la obra de Dios. Siempre estamos insistiendo en que en la iglesia tenemos oportunidades para poder servir. La pregunta es, ¿estamos haciéndolo? ¿Estamos involucrados en los ministerios de la iglesia? Y si no estamos involucrados, hermanos, queremos invitar. Por lo menos ya se ha mencionado, los días lunes tenemos el discipulado. Entonces, podemos sacar como un primer principio que la iglesia debe de crecer, ¿ya? Ahora sí, regresamos al versículo número 12 de 2 Corintios 1:12. Y vamos a leer el primer versículo. 2 Corintios capítulo 1, verso 12. El versículo número 12, lo leemos todos juntos. Versículo 1, verso 12. Verso 12. Ahora sí, ¿no? Vamos a ir. Lo leemos todos juntos. 2, 3. Entonces, vamos a rescatar 3 cualidades, ¿no? Pero ¿sabe qué? Pablo había sido acusado se le había mencionado una serie de acusaciones, ¿no? Entonces, él, a partir del verso número 2, empieza a responder, ¿no?, a esos cuestionamientos, a esas acusaciones. Y lo primero que él dijo en el versículo número 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Hermano, la conciencia es una parte de nuestras facultades dadas por Dios para distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿ya? Todos tenemos una conciencia. ¿Los delincuentes tienen conciencia? ¿Los asesinos tienen conciencia? Pastor, ¿cómo va a tener si a sangre fría matan? En realidad, hermanos, todos tenemos una conciencia, pero efectivamente, como usted lo ha mencionado, ellos tienen una conciencia cauterizada, ¿no? Entonces, no tienen ningún reparo en a sangre fría matar a, no sé, a 1 metro, a una persona, ¿no? Recuerda una niña hace algunos años en Lima, en el asalto creo que es en la vía expresa. Detienen el carro y para robarle a la señora que tenía una niña al lado, le disparan, ¿no? Creo que tiene todavía, y se está recuperando, 4 años, 5 años en aquel entonces. Murió. Entonces, ¿qué pasa ahí? No tiene, ¿qué va a tener conciencia, ¿no?
Pero hermanos, todos tenemos una conciencia y eso Dios se nos ha dado como una facultad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, Pablo dice y se defiende, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. ¿Saben qué? Lo primero que él responde ante esa acusación, y él dice lo siguiente, que con sencillez y sinceridad de Dios. Dos cosas. Número uno, sencillez y sinceridad de Dios. En cuanto a la sencillez, hermanos, hay varios significados de esta palabra. Por ejemplo, la palabra sencillez no solamente significa la carencia de ostentación, ¿no? Una persona sencilla y una persona ostentosa, ¿no? O sea, no solamente ese es el significado. No solamente sencillez significa que una persona sencilla es una persona franca, ¿no? Directa. La palabra sencillez, hermanos, y este es el significado que se le da aquí en este versículo, es que nuestra mente está centrada en Dios. Una persona sencilla es que su mente está centrada ¿en quién? En Dios. Seguramente usted debe haber escuchado, ¿no?, que el desánimo puede venir, o una de las razones que puede venir en nosotros el desaliento o el desánimo es cuando observamos alguna conducta de alguien, o de repente algunas injusticias que se cometen, ¿no? Y por eso uno se desalienta y se desanima. Entonces ve conductas de personas, de líderes, y se desanima. Entonces, esa persona, su mente estará centrada en Dios. ¿Qué cree usted? ¿En quién está centrada? En la persona. Entonces observo conductas, injusticias y digo, no, me desanimo. Entonces no estoy siendo una persona sencilla. Y eso no está bien, hermano. Eso de ninguna manera está bien. No podemos pensar no podemos tener ese tipo de conducta. No me desanimo por conductas de personas, no estoy siendo una persona sencilla, porque mi mente está pensando en la persona y no está pensando en Dios. Y Pablo se defiende y dice, el testimonio, mi gloria es esta, o la gloria, o nuestra gloria, refiriéndose a quienes la acompañaban, ¿no? Estaba Timoteo también con él. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez, y él actuaba de esa manera, su mente estaba centrada en Dios. Su mente, ¿quién está centrada en esta mañana? Esperamos que en Cristo, esperamos que en Dios. Entonces, número uno. Número dos, ¿en qué estaba pensando? ¿Cuál era su defensa de Pablo? Dice que su gloria además era que él actuaba en sinceridad. Hermanos, es cierto de que, ¿cuántos años nosotros tenemos de iglesia? 45, ¿no? Es cierto que los años no nos dan la madurez en nuestras vidas, pero lamentablemente, hermanos, aún no aprendemos a ser sinceros, a decir las cosas a la persona, ¿no? Siempre estamos buscando que la primera persona, o sea, para decir algo, le dice a este otro, y este otro le dice a aquel, para que a su vez se lo diga a la persona. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 27, verso 6. Proverbios 27, 6. Los varones lo leen, el versículo número 6, solamente los varones. Proverbios 27, verso 6. Los varones lo leen a la voz de 3. 2, 3.
¿Saben qué? Ocurre de que hay veces procuramos callar para no herir a la persona, ¿no? Entonces callo y no veo o observo algo en alguien, una conducta inapropiada, pero prefiero callar. Pero ¿cómo responde Salomón? Fieles son las heridas del que ama. O sea, si tú ves algo, en tu fidelidad a Él, en tu amor y en tu afecto hacia Él, ¿qué vas a hacer? Le vas a decir, te vas a dirigir a Él. No vas a buscar interlocutores, no vas a buscar, mira, yo le digo a Él, para que Él a su vez le diga a Él, y recién le diga a la persona en cuestión. Y eso, hermanos, es madurez. No estamos aprendiendo eso, estamos dejándolo de lado, ¿no? No sé cuántos años tenemos de creyentes, ¿no? Y no solamente en función a la iglesia, 45 años, nosotros de una manera individual. Entonces, ¿pero qué decía Pablo de sí mismo? ¿No? Mi gloria es esta, que con sencillez y con sinceridad de Dios. Entonces, hermanos, usted no tenga ningún reparo en acercarse por amor a la persona y con una buena actitud, es decir las cosas de frente, ¿no? A la persona, y no estar buscando uno a otro y a otro, porque finalmente, ¿cómo llega la información? ¿O cuál es el peligro de esa información? Como un teléfono malogrado, ¿no? La noticia llega distorsionada y causa un malestar, una tristeza. Entonces, necesitamos, hermanos, mejorar en ese sentido. Ahora, esto, hermanos, tiene relación también cuando él menciona sinceridad de Dios, y regresamos a 2 Corintios, pero en el capítulo 2, verso 17. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 17. Y esta vez lo leen las damas. Lo leen las damas. Solamente las damas a la voz de Dios. Estamos ahí, 2, 3. A ver, una vez más las damas, ¿ya? Sí, ahora sí. 2, 3. Ahora, ¿a quiénes se refería? Se refería a los falsos maestros que enseñaban, ofrecían un mensaje de paganismo mezclado con unas contradicciones judías, ¿no? Y Pablo dice, ¿no? Y hace ahí en mención, pues no somos como muchos. Y menciona la palabra que acabamos de leer, la sinceridad. O sea, no somos como ellos, los que mezclan el paganismo con cuestiones judías. No. Nosotros hablamos con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Hay otros versículos más, hermanos, y no lo busque, pero por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, verso 9, Pablo le dice a los hermanos que es necesario que anden irreprensibles y sinceros. En ese sentido, hermanos, nosotros podemos asegurar que andamos con sencillez, que nuestra mente está centrada en Dios. Podemos decir que nosotros estamos actuando con sinceridad, no como, y mira la comparación que hace Pablo, ¿no? Para mencionar la palabra sinceridad, hace la comparación entre un sincero y un mentiroso, ¿no? Porque el predicador pagano era un predicador mentiroso, ¿no? Que mezclaba, dice, paganismo con esto otro, ¿no? Con tradiciones judías. O sea,
de esa manera lo pone, ¿no? De esa manera muestra aquel que no es sincero, ¿no? Porque el que no es sincero es un mentiroso, un engañador. Y luego, regresamos al versículo número 12 del capítulo 1. Sinceridad y sencillez. No con sabiduría humana. No con sabiduría humana. ¿Sabes qué? Santiago, el capítulo 3, el verso 5, dice que Santiago dice que la sabiduría humana es una sabiduría, o Pablo lo llama, la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Es decir, yo actúo con sencillez, yo actúo con sinceridad, y lo que hablo lo que es la palabra de Dios, no mi sabiduría humana, en donde es una opinión muy personal. 3 características, hermanos: sencillez, sinceridad y hablar la palabra de Dios, no lo que me parece que es. Entonces, en tres tipos de conductas Pablo se defiende, ¿no? Su limpia conciencia. Vamos al verso número 13. Y esta vez, una vez más, lo leen los varones. Número 13, el verso 13 y verso 14, lo leen, ¿está? 2, 3. ¿Saben qué? Cuando Pablo menciona estos 2 versículos, él está defendiéndose de acusaciones en donde se le decía que él tenía motivaciones egoístas, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Tú, Pablo, se te acusa de escribir sobre asuntos espirituales para sonar piadoso, porque a las finales, mira, tú quieres sacar provecho de la iglesia. Entonces tus motivaciones no son sinceras. Pero él aclara y dice, mira, ve, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Y al final del verso número 14, él dice que su motivación, ¿cuál es? Su motivación es que él espera, o su motivo es regocijarse en el día del Señor. En cuanto a las motivaciones, hermanos, que tenemos para hacer las cosas, hay varios versos, por ejemplo, de conductas que demuestran los propios fariseos. Vamos a la primera, vamos a Marcos 12:13. ¿Cuáles eran las motivaciones de los fariseos? ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones? Por ejemplo, en Marcos capítulo 12, verso 3. Pueden buscar también, otro hermano puede buscar Lucas 19:19. Pero vamos con el primero, Marcos 12:13. 2, 3. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiese en alguna palabra. Miren, ve. La cuestión del tributo, ¿no? ¿A quién debo dar? ¿Al César o a Dios? ¿No? Pero, ¿cómo empieza el verso 13? Para que le sorprendiesen en alguna palabra. Había una intención de querer y conocer. Había una intención honesta de querer aprender acerca de a quién tributar. Claro que no, porque ahí dice para sorprenderle. En el libro de Lucas 19:19 es el mismo relato en donde Lucas también presenta
el mismo asunto. Y el versículo número 19 también dice, para poder tentarle. Hay otros versículos más, por ejemplo, en el libro de Marcos, capítulo 8, verso 11, no lo busque, pero dice que los fariseos pedían señal del cielo, ¿no? Pero hacen la pregunta para poder tentarle, igual manera. Y finalmente, en Mateo 16:1, están pidiendo señal del cielo. Pero el único propósito por el cual quieren indagar acerca de esos asuntos no eran motivaciones buenas, sino era para tentarle, para encontrar alguna falla, para poder señalar y para poder cuestionar. En nuestro caso, ¿cómo será? Cuando preguntamos, cuando indagamos, cuando investigamos, ¿cuáles son nuestras motivaciones? Para buscar ocasión, para hacer de tropiezo, o realmente estamos preguntando porque en nuestro corazón deseamos conocer y saber. Y Pablo se defiende ahí, ¿no? Y dice que los motivos que yo tengo es para el día del Señor, ¿no? Para el día del Señor, termina el verso 14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor. Entonces, si tenemos algo que corregir, es nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que nos lleva a preguntar, a indagar, a saber? En el verso número 15, una vez más, lo leen las damas. Solamente las damas. 2, 3. Estamos en 2 Corintios 1:15, ¿ya? 2 Corintios 1:15, regresamos ahí. Lo leen nada más. 2, 3. Ahí está. Es cierto, hermanos, que Pablo, aunque en Hechos 18 ahí recién llega a Corinto, pero en los dos ofrecimientos que él hace para llegar a Corinto, él finalmente no cumple, ¿no? No lo busque, pero por ejemplo, en el capítulo 16, verso 5, en donde promete ir Pablo, de 1 Corintios, y luego, ahí donde estamos leyendo, 2 Corintios capítulo 1, verso 15 y 16, en estas dos ocasiones él promete ir. Pero ¿qué sucede? No llega. No llega. Aunque en Hechos 18 finalmente llega, pero son como, los fariseos, hermanos, son como los que están buscando, ¿cómo se llama ese dicho? 3 pies o 5 al gato. 5 o 3. 5, ¿no? Unos 5, otros 3. Bueno, no importa. Pero lo cierto es que están buscando ocasión. Mira, están buscando, están escarbando, están... pero no eran buenas motivaciones. Y él dice, ¿no? Con esta confianza quise ir a vosotros para que tuvieseis una segunda bendición, ¿no? Mi primera visita, una primera bendición, una primera gracia. Segunda visita, una segunda gracia. Y en el verso 16, y como parte de su plan, y por vosotros pasar por Macedonia, y desde allí, desde Macedonia, venir otra vez a vosotros, y ser encaminada por vosotros a Judea. Eso finalmente no se cumplió. Entonces, ahí está. Los falsos maestros que estaban en la iglesia, ¿de qué le acusaron? Pablo, inconstante. Pablo, indeciso. Dices una cosa y finalmente haces otra. Yo no sé, hermanos, si a nosotros nos está pasando eso.
buscamos ocasión. Aunque repito, en Hechos 18 él finalmente llega. Ahora, ¿de parte de quién venía la acusación? ¿De parte de quién venía la acusación y el cuestionamiento? No era de gente piadosa. Era de gente, de los falsos maestros que se habían entremezclado ahí en la iglesia, ¿no? Y ellos eran los que estaban promoviendo todo eso. Y necesitamos tener mucho cuidado. Entonces Pablo se defiende y dice en el verso 17: así que al proponerme esto, ¿usted quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? ¿De cuántas cuestiones ya se está defendiendo Pablo? Primero, se le acusó de tener una mala conciencia, no andar en sencillez, no andar en sinceridad de Dios, hablar palabras humanas, tener motivaciones egoístas para su propio beneficio, y estas en donde se le acusa de ser inconstante, de ser indeciso. Pero ¿quiénes cuestionaban eso? ¿Quiénes señalaban eso? Entonces necesitamos, hermanos, tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo no voy a pedir también, hermanos, algo que yo no hago con mi discípulo. ¿Cómo yo voy a pedir a mi discípulo que lea su Biblia cuando yo no lo hago? ¿Cómo voy a pedir a mi discípulo que ore cuando yo no oro? ¿Cómo voy a pedir a mi discípulo que también él vaya pensando en un discípulo cuando yo no me estoy dando el trabajo de discipular? Exigimos a otros y nosotros no cumplimos con nuestra responsabilidad. Y en el verso 18, una vez más los varones. Sí, 18 y 19. 18 y 19, solamente los varones. ¿Ya? A la voz de 3, 2, 3. Mas como Dios quiere, la palabra de vosotros es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Hermanos, si Pablo predicaba de un Dios fiel, su mensaje no podía ser ni sí ni no. O sea, no podía ser un mensaje incoherente. Si uno predica la palabra de Dios, la palabra es fiel. ¿Y de qué le acusaron a Pablo? De que su mensaje es incoherente, ¿no? No tiene relación, ¿no? Lo que tú hablas con lo que está escrito. Pero si él predicaba la palabra fiel de Dios, el mensaje es fiel. Y le decían ahí, y él se defiende y dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es inconstante, ¿no? No es incoherente, no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, y no solamente por mí, sino por quienes me acompañan, como Pablo, como Silvano y Timoteo, no ha sido como ustedes me acusan, ¿no? De incoherente, ni sí ni no. Mas ha sido, verso 19, sí, ¿en quién? En Cristo. Y en el verso 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. ¿Por medio de quiénes? Por medio de los predicadores, ¿no? Pablo, Silvano, Timoteo, ¿no? Para la gloria de Dios. Y finalmente, hermanos, 4 grandes cosas que hace Dios en la vida del creyente. En el verso número 21. Lo leemos todos juntos, el verso número 21. Verso número 21, 2, 3. Ahí está. Entonces dice que primero Él nos establece, ¿no? O sea, nos confirma. No lo busque, pero en Salmos 31:3 dice, porque tú eres mi roca y mi castillo,
Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Entonces, lo que Dios hace, hermanos, en la vida del creyente es que nos confirma, nos establece, nos fortalece, nos pone firme. ¿En quién? En Cristo, que es la roca y es el castillo. Número 2, y Él nos unge, o sea, nos capacita para servirle. Y Dios, hermanos, nos ha dado herramientas. ¿Es así o no? Por ejemplo, ¿cuáles son las herramientas de Dios para que se capacite? Lo que usted tiene en sus manos, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra herramienta Dios nos ha dado para capacitar? Este lugar, la iglesia. ¿La oración será una herramienta que Dios nos ha dado para poder capacitarnos? Claro que sí. La pregunta es, ¿está usándolo? ¿Cuántos han hecho devocional ahora? Levanten su mano. No levanten su mano. Ahí no. Respóndase usted. ¿Está usando la herramienta que Dios le ha dado para su crecimiento y para su madurez? Seguramente más de uno no ha venido esta mañana, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus motivos, ¿no? Pero estamos usando esa herramienta que es la iglesia para crecer y para madurar en nuestras vidas. ¿O preferimos otras actividades? Acabamos de mencionar mañana, ¿qué se inicia? El pastor lo mencionó. Los cursos nocturnos, ¿no? ¿Será una herramienta? Claro, ¿no? ¿Qué curso, pastor? Hermenéutica, ¿no? La oportunidad de poder capacitarnos para servir mejor a Dios. Los módulos en el seminario, mes de febrero, mes de julio, usamos las herramientas que Dios nos ha dado para su servicio, y dice que Dios, número 1, nos confirma, nos establece. Número 2, nos unge, o sea, nos capacita para el servicio. Número 3, en el verso número 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Pregunta, ¿qué es lo que hace válido un documento? El sello. ¿Ah? El sello es la garantía de una propiedad también, ¿no? En un documento, ¿no? Es la garantía de que, en este caso, nosotros ¿qué? Le pertenecemos a Él. Y dice que Él nos ha sellado. Y no solamente nos ha sellado, sino también nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Y eso qué se llama? El Espíritu Santo. El adelanto de lo que viene luego. ¿Y qué es lo que viene luego, después de esta vida? La vida eterna. Y el Espíritu es el adelanto, ¿no? De lo que viene después, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya, hermanos, entonces, a manera de repaso, acusaciones justas, acusaciones injustas, válidas, no válidas, y Pablo de cada una se defiende, ¿no? Andar con sencillez, andar con sinceridad de Dios, que nuestro enfoque sea Cristo. Y en sinceridad de Dios quiere decir, no como los falsos maestros, no que engañan y mienten, sino hablar la verdad. Y hablar también personalmente cuando hay asuntos que arreglar, y no buscar interlocutores. Se le acusó de tener motivaciones egoístas, ¿no? Y de preguntar con fines perversos, ¿no? Para tentar, ¿no? Para buscar ocasión. Se le acusó de ser inconstante, pero eso ¿de parte de quién? De aquellos que no eran fieles, ¿no? De los falsos maestros, ¿no? Buscar ocasión ahí, cualquier asunto de repente insignificante para señalar y cuestionar. Se le acusó de ser incoherente con su mensaje, ¿no? Él predica la palabra fiel, el mensaje fiel, no es ni sí ni no, ¿no? Y finalmente las 4
las 4 grandes cosas que Dios nos ha dado a nosotros. Primero, nos confirma, nos sella, nos da las arras del Espíritu y también nos capacita para su servicio. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude en esa parte. Vamos a ponernos de pie y vamos a luego estar participando de la cena en esta mañana. Y qué mejor ocasión para ponerse a cuentas con Dios, ¿no? Si hemos estado teniendo estas actitudes, pongámonos a cuentas con Dios, participemos de la cena del Señor. Oramos. Padre, nos acercamos a tu presencia esta mañana, entendiendo con claridad, oh Dios, que puede ser que estemos fallando en estas áreas de nuestra vida. Puede ser, oh Dios, que estamos ofendiéndote, Padre, y actuando de esta forma. Señor, ayúdanos, y qué mejor ocasión la cena del Señor para ponernos a cuentas contigo. Examina nuestros corazones también, Señor. Ayúdanos, por favor, a que al participar lo hagamos con un corazón limpio. Y Padre, gracias porque tú nos capacitas, tú nos sellas, nos has sellado, tú nos has dado tu Espíritu Santo, tú nos has dado, Dios, las herramientas para crecer, para madurar, para mejorar cada día. Y gracias, oh Dios. Perdóname, oh Dios, perdona nuestros pecados. Y te alabamos, oh Dios, por todo lo que tú haces por nosotros. En el nombre de Cristo, amén. Tomamos asiento, hermanos. Gracias.